Hermanos, buenos días, el Señor les bendiga. Hoy nuevamente hemos vuelto a la virtualidad debido a las circunstancias que estamos viviendo y aprovecho para recomendarles, el virus no se ha ido, hermanos, eso sigue latente. Por favor, cuidémonos, tapabocas y la desinfección como ha de ser. Y hoy vamos a tener nuestro servicio por YouTube y por Facebook. Bienvenidos todos en esta mañana a la escuela dominical. Vamos a tener ese tiempo de alabanza y oración a nuestro Dios. Vamos a tener el tiempo de la enseñanza de la palabra y que el Señor permita que allá en casita pasemos un buen tiempo. Y si las cosas continúan de la misma manera, el próximo domingo nos volveremos a ver por estos medios mientras podamos volver a nuestro templo a congregarnos. Así de que, hermanos, bienvenidos en esta mañana. Quiero que oremos para que el Señor nos dirija y nos bendiga en todo lo que hemos de hacer. Y sigamos orando por nuestro hermano Manuel, que sigue allá en su recuperación, y que Dios sea obrando conforme su voluntad. Bienvenidos y démosle gracias al Señor. Señor, gracias por la oportunidad de una mañana más, y permite que en esta mañana, este tiempo de escuela dominical virtual, todos podamos ser edificados por medio de la alabanza, de la oración y de tu palabra. Permítenos tener un tiempo de comunión, de armonía, y Señor, que sea también tiempo de aprovechar para crecer juntos y para seguir avanzando como iglesia. En tus manos entregamos ese servicio, los cánticos de oración, de alabanza a tu nombre. Señor, el tiempo de la enseñanza y todo lo que tenemos para los niños preparado sea de edificación para cada uno. En tus manos lo ponemos todo, rogando que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu nos acompañe a cada uno en Cristo Jesús. Amén. Sigamos adelante y bienvenidos. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero todo
mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Por mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Por mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Y con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Si despreciaré mi corazón, la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar. Yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. Yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar. Yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar.
me quiero alejar de ti, Señor. Misionero que andas por las tierras lejanas, olvidado por tantos, ignorado por muchos, pero no por mí. Misionero predica con valor y confianza que Jesús va contigo, dándote fe y abrigo, y la victoria hasta el fin. Misionero, en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí, y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir por llevar la palabra a las almas perdidas. Misionero, en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí, y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir. Misionero, no olvides que oro por ti. Misionero que andas por las tierras lejanas, olvidado por tantos, ignorado por muchos, pero no por mí. Misionero predica con valor y confianza que Jesús va contigo, dándote fe y abrigo, y la victoria hasta el fin. Misionero, en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí, y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir por llevar la palabra a las almas perdidas. Misionero, en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí, y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir. Misionero, no olvides que oro por ti. Misionero, hay un pueblo que ora por ti. Muy buenos días a todos los que se conectan a nuestra escuela dominical.
Es un gusto poder compartir la palabra de Dios. Vamos a seguir descubriendo más historias y recordemos que la profe María estuvo enseñando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la historia que vamos a tener hoy sucedió después de la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando Él resucitó y fue al cielo, los discípulos siguieron enseñando el Evangelio, todas las enseñanzas del Mesías, del Hijo de Dios, y esto ocasionó muchos problemas entre los fariseos que querían que la gente viviera cumpliendo la ley. Y hubo un hombre llamado Saulo que era fariseo y él pensaba que siendo muy bueno y cumpliendo la ley era agradable a Dios. Entonces, como él no veía las cosas como él quería con los creyentes de la época, los mandaba matar, los perseguía y quería que los creyentes no siguieran las enseñanzas de Jesús. Él no creía en Jesús. Esa historia la encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Ese libro fue escrito por Lucas y fue en la época de la iglesia primitiva. Vamos a escuchar la lectura que está en Hechos del 9, capítulo 9, del versículo 1 al 19. Escuchemos y sigan la lectura. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado.
Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que éste era el Hijo de Dios. Saber lo bueno. ¿Qué es saber lo bueno? Lo encontramos en Hechos 9 del 1 al 22. Encontramos que Saulo era un fariseo, un hombre que creía saber que hacía lo bueno y que él cumplía toda la ley porque él era fariseo. Mas sin embargo, él perseguía a los cristianos, los mataba y él creía que haciendo eso agradaba a Dios y que era bueno. Pero podemos ver en Saulo que yendo hacia Damasco para buscar a los creyentes y matarlos y llevarlos a la cárcel a Jerusalén, Dios, el Señor Jesús, se le aparece en el camino. Una gran luz, tenemos por aquí, una gran luz fue muy fuerte que lo tiró al piso. Él iba con unos amigos y el Señor Jesús se le aparece a él y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no entendía qué estaba pasando, mas sin embargo fue el único que escuchó la voz. Los hombres no la escucharon. Y el Señor le dice a Saulo: ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo quedó ciego. Los hombres lo ayudaron a él a llegar a Damasco. Dios le dice: quédate allí, después se te dirá qué hacer. Mientras tanto, en otro lugar está Ananías. Ananías era un líder de los creyentes y el Señor en visión se le aparece y le dice que vaya donde estaba Saulo y que ponga sus manos sobre él, según la lectura que hicimos, para que recobrara la vista, recibiera el Espíritu Santo. Pero Ananías tuvo miedo. Él en el momento le explica, cuando el Señor se le aparece, le explica pero es que, Señor, Pablo persigue a los creyentes, los mata, les hace daño. ¿Cómo quieres que vayas donde él? El Señor le dice: ve. Y nos dice el versículo 15 que él sería un instrumento escogido en las manos de Dios para llevar el nombre del Señor Jesús a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Entonces Ananías se levantó y fue hasta donde Saulo y lo llama: Saulo, hermano Saulo. Él ya entendió que Saulo había tenido un encuentro con el Señor Jesús, que había escuchado la voz de Dios y había obedecido a Dios, y que Saulo estaba teniendo un cambio de su vida antigua con una vida nueva en Cristo. Y en ese momento que Ananías le pone las manos sobre sus ojos, él recobra la vista, y para que Saulo fuera aceptado después por los demás creyentes, ¿qué hizo Saulo? Se bautizó. Recuerden que el bautismo era para demostrar que él ya era hijo de Dios, que el Señor Jesús sí se le había aparecido a él y que el mensaje que él iba a traer a los gentiles y a las demás personas era porque Dios le dio la autoridad a él para hacerlo, porque él ya había entendido que el evangelio no era por ser bueno, era por creer en lo que el Señor Jesucristo hizo. Es una enseñanza en la cual vemos que Saulo escuchó y obedeció. Ananías escuchó, aunque tuvo temor, escuchó a lo que el Señor le dijo y obedeció. Y eso hizo que Saulo tuviera una nueva vida en Dios, en Cristo, e hiciera todo un trabajo de evangelismo por toda esa zona.
Bueno, la siguiente parte es pensar bien. ¿Qué es pensar bien? De acuerdo a la lección que tenemos en 2 Corintios 5:17. El versículo para memorizar dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Igual que pasó con el apóstol Pablo. Vamos a repetirlo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No olviden de repetirlo y memorizarlo en casa, ¿ok? ¿Saben? El hacer lo bueno, el escuchar la voz de Dios, el obedecer a Dios, nos lleva a sentirnos muy bien, a disfrutar una paz y una tranquilidad impresionante y hacer cosas que nadie se imagina que las puede hacer. Cuando Dios está en las personas, su Espíritu Santo está en las personas, son capaces de hacer muchas cosas, de meditar en Dios, en su palabra, y Él es el que nos lleva a hacer lo bueno. Y eso nos lleva a una satisfacción muy grande porque estamos dispuestos a servir a Dios, así como pasó con el apóstol Pablo, con Saulo. Él escuchó la voz de Dios, obedeció, por lo tanto, era una alegría para él servirle a Dios, llevar su mensaje a muchas personas en todo el mundo. Hacer lo bueno. ¿Qué es hacer lo bueno? ¿Qué fue lo que hizo Saulo? Él obedeció, él escuchó y obedeció la voz de Dios. Y es algo que se nos pide a nosotros. En la medida que yo hago, que yo escucho y obedezco la voz de mis padres, de mis maestros, de mis jefes, y obedezco, eso trae un bien grandísimo para mí. En nuestra vida cotidiana, a medida que escuchemos los consejos de nuestros padres, de nuestros líderes, de los que tenemos por líderes respetuosos que nos aman, cuando hacemos lo bueno, obedecemos y escuchamos, siempre nos va a ir bien. Dios se agrada de todos aquellos que hacen lo bueno, que siguen sus enseñanzas, así como las siguió el apóstol Pablo. Podemos ser personas muy difíciles y conflictivas, pero si hemos creído en el Señor Jesucristo, si hemos oído su mensaje y obedecemos ese mensaje, todas las cosas que nos pasan a nosotros nos va muy bien. En cualquier situación, sea bonito, sea difícil, sea una enfermedad, el trato con las personas, con la misma naturaleza, va a ser muy bueno y Dios se agrada de eso. Tengamos en cuenta que así como Pablo hizo lo bueno, Él nos da ejemplo para que nosotros hagamos lo bueno. Y entendemos que es a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos haciendo lo bueno. Listo, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a confirmar si Adriana o Rosita entendieron la lección. Voy a hacerle una llamada y le hago las preguntas. Ustedes van mirando si en realidad ella contesta bien. ¿Está bien? Vamos a llamarla. Vamos a llamar a Rosita. ¿Listo? A ver si Rosita está escuchando la clase hoy domingo. Vamos a ver. Hola Rosita, buenos días. ¿Escuchaste? ¡Ay, qué bueno! Voy a hacerte unas preguntas a ver si entendiste la lección. ¿Está bien? Bueno, estás escuchando, ¿cierto? Listo. Sí, lista. Ay, qué bueno. Mira, Rosita, yo solamente digo la pregunta y tú me contestas lo que entendiste. ¿Ok? Dice así. ¿Cómo era Saulo con los creyentes?
Ay, él perseguía a los cristianos porque es que no creía en Jesús. Muy bien, Rosita. ¿Con quién se encontró camino a Damasco, Saulo? Él se encontró con Jesús porque Jesús ya había resucitado. Muy bien, ustedes tienen que tomar nota ya si ya está contestando bien. Durante los 3 días, ¿qué no pudo hacer Saulo? Él no podía ver porque Dios lo hizo ciego. Muy bien, Rosita, él quedó ciego. La siguiente pregunta dice, ¿cómo sabía Saulo que iba a venir Ananías a ayudarle? Porque Dios se lo dijo en una visión. Muy bien, Rosita. Siguiente pregunta, ¿qué quería Dios que hiciera Saulo? Dios quería que él compartiera a otros que Jesús era el Hijo de Dios, o sea que dijera el Evangelio a todos. Muy bien, ¿qué opinan los que están escuchando la audición? Muy bien. ¿Decidió Saulo escuchar y obedecer a Jesús? Sí, Uy, muy bien. ¿Qué hizo Saulo para demostrar que creía en Jesús? él se bautizó. Muy bien, Rosita, muy bien esas respuestas. Otra última pregunta, dice, al recuperar la vista, ¿qué dijo Saulo a la gente? Él afirmó que Jesús era el Hijo de Dios y que él ya era salvo. Muy bien, Rosita. Entonces, gracias por responder. Los niños van a decir después, las personas que escuchan van a decir si tus preguntas son acertadas. Yo pienso que sí. Gracias, Rosita. Hablamos. Qué bueno que Rosita pudo entender. Y una de las cosas claves en esta historia para todos nosotros es que Saulo, escuchó y obedeció la voz de Dios. Y Dios lo hizo un instrumento grande en sus manos. Después de ser un hombre tan perverso, tan malo, él escuchó y obedeció la voz de Dios. También Ananías escuchó y aunque tuvo temor, él obedeció la voz de Dios y fue a donde Saulo para que fuera lleno del Espíritu Santo y sirviera a Dios entre los gentiles y entre muchos pueblos. Y es una bendición para nosotros hoy. Muchas gracias por escuchar esta historia y espero que la compartan con otros, que la compartan con sus amigos, sus vecinos, para que la vida de Pablo sea un ejemplo para ellos también, así como para los que ya somos creyentes. Que Dios les bendiga. Nos vemos en otra ocasión. Mis amados hermanos y amigos, muy buenos días. El Señor les bendiga en esta mañana tan maravillosa. Hoy nuevamente tenemos el privilegio de llegar a cada uno de ustedes a sus hogares por medio de el YouTube y el Facebook. Y agradecemos el que estén con nosotros, tanto la Iglesia de la Victoria como Almirante. Estamos compartiendo hoy la misma enseñanza. Recuerden que estamos viendo un tema muy importante y es, el dicho es, árbol que nace torcido, nadie lo endereza. Pero nosotros tenemos el dicho ahora en este tiempo, es cristiano que nace torcido, Cristo lo endereza. Hoy vamos a hablar un tema que pues es profundo, es un tema de tal vez mucho análisis y se trata acerca de la unidad. La Biblia habla que nosotros somos el pueblo de Dios. La Biblia habla de que somos escogidos y Dios nos ha escogido con un propósito muy especial. Y Dios quiere que como su iglesia, como sus hijos, estemos en unidad. Pero qué difícil es vivir en unidad. Vamos a esta mañana a abordar el tema de la unidad, que el Señor nos permite a través de unos textos mirar qué impide que haya una verdadera unidad, qué tenemos que hacer para que nosotros realmente podamos vivir en esa unidad, en esa armonía que el Señor quiere y por qué es indispensable que la iglesia viva en unidad, en armonía y en comunión. Primero oremos y ponemos este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo, por la palabra que en este momento vamos a estudiar y permite que sea tu Espíritu, por medio de tu palabra, que nos llegue a cada vida, a cada mente, a cada corazón y permítenos mirar, Señor, en qué debemos de corregir para que vivamos
como tus hijos, como tu pueblo, como tu iglesia, así como tú quieres, en unidad y en armonía. Por eso en tus manos ponemos este tiempo y bendícenos por medio de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Recuerden que estamos basados en Pablo cuando habló a Tito, allá en la carta de Tito, y le dice que lo dejó ahí con el propósito de que corrigiese lo que estaba mal. Y mirando el libro de Efesios, Pablo dice, Efesios capítulo 4, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Démoslo hasta ahí y miremos que Pablo está rogando de una manera especial. Dice, yo pues preso en el Señor. El apóstol Pablo allá en sus últimos días, en una prisión, escribe a la iglesia, no solamente a Éfeso, sino a casi a todas las iglesias de ese momento, para, de una manera muy especial, dice, os ruego. Pablo está haciendo una rogativa, está suplicando, y está suplicando por la unidad de la iglesia. Qué difícil vivir en unidad cuando estamos en un mundo que es egocéntrico, cuando vivimos en un mundo que busca cada cual lo suyo propio, cuando vivimos en un mundo donde polula el egoísmo, la egolatría, un mundo en el que el eslogan es sálvese quien pueda. Se ha perdido el vivir en función de los otros y más bien se vive en función de uno mismo. El egoísmo es lo que impide una verdadera comunión y unidad. Hoy en día, si miramos al interior de la iglesia, nosotros, Pablo, comenzando la carta de Efesios, él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Cristo, que nos hizo renacer y nos ha sentado en lugares celestiales. Y como hijos del Señor, cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios y hemos conocido a Cristo y vamos en un proceso de un cambio de vida. Y si miramos un poquito, ¿qué impide que haya una verdadera comunión? ¿Qué impide que haya una verdadera unidad? ¿Qué impide que usted y yo podamos vivir en plena armonía? Es que tenemos que mirar al interior. En las otras cartas, Pablo dice, quítese toda ira, enojo, gritería. Lo que tenemos que mirar es que los enemigos de la unidad son el orgullo, la envidia, la vanagloria, el altruismo, son enemigos de la unidad. Y vamos a mirar nosotros que cuando Pablo dice, yo les ruego a ustedes que andéis como es digno, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Cómo como iglesia podemos amarnos los unos a los otros? Cristo nos da el mismo mandato, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Hermanos, tenemos que empezar a mirar a nuestros hermanos igualitos a nosotros. Tenemos que quitar todo egoísmo, tenemos que quitar toda ambición, toda egolatría, todo aquello que pensemos que somos solo nosotros, sino que pensemos como Cristo lo ha hecho, pensando en todos por igual. Yo en esta mañana quiero que pensemos que la Biblia nos hace un llamado a la unidad y es algo especial como el Señor, por medio de su palabra, nos motiva a que ¿cuál es el propósito que Dios quiere con que la iglesia esté unida? ¿Por qué la iglesia debe estar unida? Al terminar este tiempo de reflexión, tenemos que ir a Juan capítulo 17, versículo 21, donde dice de la siguiente manera. Padre, y cuando Cristo está orando por usted y por mí, porque Cristo está orando por todos aquellos que han de creer, y la oración de Cristo es la siguiente por nosotros. Recuérdelo, hermano, Cristo está orando por usted y por mí. Y mire, Cristo dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La razón fundamental, el propósito que Dios quiere con que usted y yo, como hijos de Él, como su iglesia, la iglesia que es la embajadora de Cristo aquí en la tierra, debemos de estar en unidad, es porque la razón fundamental es para que el mundo
crea en el Evangelio de Cristo, el Evangelio que renueva, el Evangelio que transforma, el Evangelio que hace de usted y de mí una nueva criatura. Por eso es indispensable que andemos en esa unidad, porque si la iglesia está unida, el mundo va a creer en el mensaje de Cristo, que es el mensaje de salvación y redención. Por eso debemos de buscar esa unidad. Usted y yo debemos de vivir en función de estar en unidad con los demás hermanos, en armonía, en comunión, en una buena interrelación, que el Señor se pueda agradar de esos, para que el mundo que mira a la iglesia pueda ver una iglesia unida. Porque cuando el mundo hoy en día mira a la iglesia, no ve unidad por ningún lado. Porque en medio de la iglesia Satanás se ha filtrado y ha colocado pleitos, iras, contiendas, divisiones, y muchas cantidades de cosas que nos alejan. Y lo que nosotros le llamamos de una otra manera roscas. En la iglesia de Cristo no puede haber roscas, ni preferencias, ni unos más que otros. En la iglesia de Cristo todos debemos de ser iguales, aunque tengamos diferentes dones y habilidades, como lo vamos a ver a continuación. 4 razones fundamentales o 4 bases para la unidad de la iglesia. La iglesia debe pensar, y debemos de pensar, hermanos, que la unidad, primero que todo, se debe basar en el amor. Debemos de amarnos. ¿Y qué significa eso? Primero, para nosotros poder tener una buena unidad, necesitamos ser hombres y mujeres humildes. Y cuando se habla de humildad, no hablamos de pobreza, sino hablamos de humildad cuando hay sencillez de corazón. Y por eso dice, basados en la humildad. Número 2, debemos de basar la unidad en la mansedumbre. La palabra dice, vuestra gentileza. Mansedumbre tiene que ver con gentileza, con cordialidad, con amabilidad. Y Pablo dice, soportándonos los unos a los otros, con mansedumbre. Qué importante que nosotros entendamos que como hijos del Señor, la humildad y la mansedumbre son frutos del Espíritu Santo de Dios. Si no estamos andando es porque estamos torcidos. Y el Señor quiere que nos enderezcamos por medio de su palabra. Y paciencia, soportándonos los unos a los otros con paciencia. ¿De qué carece el mundo hoy? De paciencia. No tenemos paciencia. Recuerden aquel comediante que hablaba mucho de eso, ¿cierto? Cállate, cállate que me desesperas. Y entonces él contesta, ¿es que no me tienen paciencia? ¿Y cuánto requerimos tener paciencia? Paciencia con aquellos hermanos que les falta tal vez sencillez, o aquellos que les falta humildad, o aquellos que están muy sobrados, o aquellos que están muy quedados. Hermanos, debemos de tratarnos con paciencia. La palabra del Señor, cuando Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Debemos de pensar que para que nosotros como iglesia del Señor podamos estar en unidad, en armonía y en comunión, debemos de basarnos en el amor que está lleno de humildad, lleno de mansedumbre y lleno de paciencia. Si nosotros como hijos del Señor tenemos estas características, vamos a poder andar en unidad con todos, no importando las diferencias económicas, étnicas, sociales. Eso no tiene nada que ver, porque nosotros perdura o sale a flote las características de los hijos del Señor, que hemos sido nacidos para vivir una nueva naturaleza. Esa naturaleza basada en el amor y en la humildad. Recuérdelo, humildad, mansedumbre y paciencia. Si queremos tener una buena unidad, basémonos en esos 3 aspectos, y esos 3 aspectos anclados en el amor. Y ese amor que escribe 1 Corintios capítulo 13, amor sin interés, el amor sea sin fingimiento, ese amor que ya lo conocemos y que cada uno debemos de mirarlo. Pero también, número 2, es bueno que esa unidad esté basada en esa unidad esté basada en Dios. Porque Pablo dice que nosotros debemos de entender que pertenecemos a un mismo cuerpo, que es la iglesia de Cristo, es el cuerpo. Así de que debemos nosotros estar entendiendo que pertenecemos a un solo cuerpo. Por eso debemos tener en cuenta, tenemos una sola fe, tenemos una sola esperanza
y hemos tenido el mismo bautismo, lo está diciendo Pablo aquí. Solito en guardar un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Hermano y amigo, usted y yo tenemos la misma esperanza. Usted y yo pertenecemos al mismo cuerpo. Usted y yo tenemos la misma esperanza, una esperanza viva que está reservada en los cielos para todos aquellos que amamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Por eso debemos de tener esa unidad. Yo no espero más, ni mi hermano espera menos. Todos tenemos la misma esperanza, compartiremos la misma gloria de Cristo. Por eso debemos de andar así junticos para el mismo lado, ir en una misma dirección, porque el Señor quiere ver a su iglesia caminando en esa fe, en esa esperanza, en esa confianza que hemos adquirido en el Señor para ser ese pueblo especial, viviendo en armonía y en comunión. También la unidad de la iglesia se debe basar en los diferentes dones. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, hermanos, donde Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Otra vez Pablo está hablando aquí que lo que perjudica, que lo que no permite una buena comunión es el orgullo, la soberbia, la altanería de creernos más que los demás. Pablo dice: no piense más de usted, sino piense de sí con cordura. Y mire lo que dice: sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A cada uno Dios. ¿Y qué dice? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía usted ataca. Mire, hermanos, si Pablo habla, somos muchos. Y todos somos diferentes, todos somos distintos. Y Dios nos ha dado diferentes dones, habilidades y cualidades. Y no dice que se enorgullezca y que saque a reducir el don que tiene, sino que lo que digo aquí es: basemos la unidad de la iglesia en los dones que Dios nos ha dado con nosotros, usándolos para el servicio de los demás. Cada uno de nosotros, lo que Dios nos ha dado, usémoslo, no para nuestra vanagloria, no para nuestro enriquecimiento, no para nuestro beneficio, sino para el beneficio de los demás. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros usemos lo que Él nos ha dado para ayudarnos. Si el de enseña, que enseñe; si el de que profecía, en profecía; el de servicio, en servicio. Y recuerde que finalmente dice que todos esos dones Dios los usa para la edificación del cuerpo de Cristo, con una meta, hermanos: que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Así de que, hermano y amigo, Dios no te dio a ti un don y una habilidad para que resaltes, te enorgullezcas y te vanaglories. Dios te dio un don para que seas humilde, sencillo y lo pongas al servicio de los demás hermanos. Y a mí también. Y todos nosotros debemos de vivir, trabajar en función de los demás. Ayudemos, animemos, motivemos, enseñemos, corrijamos, amemos, perdonemos, basados en el amor de Cristo, usando los dones que Él nos ha dado para que podamos vivir en armonía, en comunión. Mire, todos esos dones y todas esas habilidades, Dios quiere que eso sea para que su iglesia crezca, llegue a la estatura del varón perfecto. Pero también recuerden, no olvidemos que lo fundamental es porque el Señor dice: cuando el mundo vea que somos uno y que estamos en unidad, que tenemos esa coidonía, el mundo va a creer. Lo ha dicho el Señor, no lo digo yo, hermano, lo dice el Señor, para que el mundo crea que tú me has enviado. Usted y yo somos los responsables de que el mundo crea en el Evangelio de Cristo, cuando vean esa iglesia unida. Y una cuarta cosa es que la unidad de la iglesia se debe basar en la madurez. Porque Pablo lo dice aquí: hasta que todos lleguemos
¿A dónde? A la estatura, a la medida de un varón perfecto. Cada uno de nosotros, cuando comenzamos la vida cristiana, somos inmaduros. O en otra parte Pablo dice, somos niños. Pero a medida que vamos avanzando, que vamos conociendo y que vamos experimentando el amor de Dios, debemos de ir llegando a la plena madurez. Lo que el Señor quiere es que seamos una iglesia madura. Y para ser una iglesia madura debemos de estar en unidad. Y para poder estar en unidad debemos de practicar lo que acabamos de ver, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos la misma esperanza, la misma fe, tenemos el mismo espíritu que Dios nos ha dado a cada nosotros. Por eso debemos de vivir en esa sencillez. Por eso es que el Señor quiere que su iglesia sea humilde y sencilla. Qué triste, hermanos, hoy en día ver la arrogancia, ver la altanería de los hijos del Señor, de los siervos, aquellos que sirven pero buscando su propio beneficio, otros que lo hacen buscando su propia gloria, otros que lo hacen buscando sus propios prestigios. ¿Cuánto nos hemos alejado del principal propósito de la unidad? Y no lo olvide, Padre, yo te pido por ellos que sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. ¿Será que sí somos uno, hermanos? ¿Será que sí hemos aceptado a nuestros hermanos tal cual como ellos son? ¿Será que los aprendemos a convivir con ellos, con sus virtudes, con sus defectos, con sus cualidades, con todo lo bueno y lo malo que tenemos, hermanos? ¿Cuánto necesitamos nosotros aprender a vivir en armonía? ¿Cuánto necesitamos que el Señor, por medio de su Espíritu y de su palabra, nos dé un corazón humilde y sencillo para soportarnos? Y no es fácil. ¿Cuánto tienen ustedes que soportarme? ¿Cuánto tenemos que soportar a otros? No importa. Cristo nos enseñó su humildad, porque la palabra dice que no escatimó estar allá, sino que se despojó, se humilló, vino y se postró ante los pies de sus discípulos para lavárselos. Una actitud de servicio y humildad. Y eso es lo que Dios quiere de usted y de mí como sus hijos, como sus representantes, como sus embajadores. ¿Cuánto requerimos hoy de una iglesia unida, yendo hacia el mismo lado? Nosotros aquí, especialmente como Confraternidad Almirante La Victoria, tenemos el propósito de crecer, de avanzar y de conquistar. Pero hermanos, no podemos crecer, no podemos avanzar y no podemos conquistar si no nos despojamos de la vanagloria, del orgullo, de la hipocresía, de la crítica, de la envidia. Todos esos enemigos de la unidad que pululan dentro de nuestra vida porque hemos dejado que nuestro corazón sea lleno de eso. Por eso hoy, cuando miramos estos textos de la palabra del Señor y que Él nos anima a que saquemos de nosotros todos esos sentimientos de la carne, todos esos frutos que no son sino resultados del mundo en el que vivimos, y dejemos que nuestro corazón y nuestra vida sea llena de humildad, mansedumbre, templanza, benignidad, longanimidad, todo aquello que vaya en función de los demás. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Hoy tal vez la iglesia en ese aspecto está torcida, y tal vez usted y yo estamos torcidos porque hay preferencias, porque hay tal vez roscas, porque hay amiguismos. Y en la iglesia del Señor, Él no quiere ver eso. Él quiere ver una iglesia unida en un amor que viene del amor de Él, que sea fruto del Espíritu Santo, un amor sin fingimiento, un amor genuino, un amor que todo lo espera, un amor que todo lo da, un amor que todo lo entrega. Si hacemos eso y si vivimos de esa manera, somos esa iglesia que el Señor quiere ver aquí para que el mundo pueda creer en el mensaje de Cristo. Así de que si el mundo no ha creído el mensaje de Cristo, es porque la iglesia no está viviendo en unidad, en armonía y en comunión. Y el mensaje, el llamado en esta mañana que el Señor nos hace es que vivamos en unidad, en comunión. Y lo dice, os ruego. Pablo nos lo ruega, nos lo suplica. Y en otra parte dice, ¿acaso está dividido Cristo? No, Cristo no está dividido. Los que estamos divididos somos nosotros, por los deseos que hemos dejado llenar de nuestra carne. Así de que, hermano, te invito para que allá donde tú estás en esta mañana, reflexionemos sobre la unidad, sobre cómo es mi relación con otros hermanos, cómo es que yo intercambio con mis hermanos.
y miremos cómo es que el Señor quiere que lo hagamos. Recuerde, es un deber de nosotros vivir en unidad. El Señor quiere que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y Él nos amó a tales punto de que dio su vida por nosotros. Nosotros debemos de amar de esa manera, sin límites, una entrega total para los que siguen al Señor como usted y yo hacemos. Así que recuerden esta mañana, el Señor quiere una iglesia unida, el Señor quiere una iglesia en armonía y en comunión con Él, pero entre nosotros mismos. Así de que mi hermano y mi amigo, ¿cómo está de humildad? ¿Cómo estoy yo de humildad? ¿Cómo estamos de mansedumbre? ¿Cómo estamos nosotros de paciencia? ¿Cómo estamos de pureza? ¿Cómo estamos viviendo nosotros con nuestros demás hermanos? ¿Hay preferencias? ¿Hay amiguismos? ¿Hay roscas? Que el Señor nos perdone y nos libre de eso y que a partir de hoy podamos vivir en unidad, en función de los demás. Yo debo vivir en función de ustedes y ustedes deben vivir en función de los demás hermanos para ayudarnos entre todos juntos, seguir creciendo, avanzando y conquistando. Que el Señor nos permita hacer esa iglesia para que el mundo crea que Dios envió a Cristo a cambiar nuestras actitudes. Dios les bendiga y bendiciones para todos. Esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar, en la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, Tu canto en mi boca está.
anunciaré y hablaré de ella. No hay tiempo para terminar. Has aumentado, maravillas, oh Dios, tus maravillas. y ya no puedo contarlas. misericordia, Misericordia me das día tras día. tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. grande eres. Grande es tu poder, Señor, tu dominio, Señor. Toda honra es para ti, Señor. Gloria. Grandes son tus obras, poder y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres. Grandes son tus obras. Bien, hermanos, espero que hayan pasado un buen tiempo maravilloso. Queremos recordarle que esta semana tenemos la reunión virtual el lunes, el jueves y el sábado, 8 de la noche por MET. No se lo pierda, esté atento a las noticias. Si continúa el encierro, nos vemos el próximo domingo por estos medios. Si no, igualmente estaremos en el templo, pero la idea es que vamos a seguir transmitiendo escuela dominical para que todos podamos tener la comunión, la armonía. Sigamos orando por nuestro hermano Manuel, la hermana Mónica, la hermana Ginette, por nuestros niños, por todos los proyectos que tenemos adelante y que Dios sea teniendo el control de todas las cosas. Nos vemos el próximo domingo y no olvide, lavado de manos, tapaboca y distanciamiento. Felicidades para todos. Chao, chao.